Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del Libro de los Hechos en la segunda parte. Y durante esta semana que ya vamos avanzados, estamos estudiando un tema muy importante, el cual se titula Ayudando con su propio sustento. Y quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 2 y verso 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este era el pensamiento de Pablo. Esto es lo que transmitió a la iglesia. Muy bien, pues bien, vamos entonces a hacer una oración para entender estas cosas que hemos de estudiar esta mañana. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite leer esta lección juntos. Queremos pedir que nos acompañe, nos guarde, nos guíe y que al estudiar su palabra podamos comprender lo que en ella está escrito. Ayúdenos ahora con sus buenos ángeles y su buen espíritu. Quede con cada uno que nos ve también, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título Protección Divina. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué el ministerio de Pablo dio frutos en medio de las pruebas? Entonces, muchas veces se presentan dificultades, pero ¿cuál es la razón por la que durante el tiempo en que Pablo predicó, en medio de dificultades, de pruebas, su ministerio daba fruto? A veces cuando tenemos pruebas y dificultades, el ministerio no da fruto. Pero ¿por qué en el de él sí? Bueno, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 5 hasta el verso número 8. Y ahí leemos de esta manera. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como los judíos se opusieron y blasfemaron, sacudiendo su ropa, Pablo les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, retirándose de allí, se fue a casa de un hombre llamado Tito, justo, respetuoso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Entonces, en medio de las dificultades y las pruebas, Pablo tenía éxito. El éxito no provenía de Pablo, por supuesto, provenía de Dios. Pero la forma como Pablo estaba actuando era la forma correcta de actuar. Pero, ¿cómo es que esto se dio? Vamos a leer lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 201 y página 202. Leemos allí de esta manera. Pablo habló con solemne fervor y sus oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Entonces hablaba con ese esmero, con esas ganas, con esa emoción, con el fervor que caracterizó a Pablo. Y las personas entendieron realmente que Pablo realmente amaba a Jesús. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Leamos aquí.
Vieron que su mente se concentraba en Cristo y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Todo lo que él hacía, todo lo que él hablaba, todo lo que él expresaba, tenía que ver con, o estaba relacionado totalmente con Jesús. Así que vieron que tenía una relación muy estrecha con Cristo Jesús. Muy bien. Pero ¿qué más? Vamos a leer ahora este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice. Tan impresionantes fueron sus palabras que solamente aquellos que estaban llenos del más amargo odio contra la religión cristiana pudieron quedar sin conmoverse por ellas. Había algunas personas que no deseaban escuchar ni saber nada del cristianismo, pero solamente eran esos, no eran demasiados, eran pocos. Pero todas las personas que escuchaban este mensaje quedaban conmovidos por el mensaje que traía Pablo. Muy bien. ¿Pero qué más? Bueno, vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles, en la página 201 y en la página 202. Veamos cómo dice. Pero los judíos de Corinto cerraron sus ojos a la evidencia tan claramente presentada por el apóstol y rehusaron escuchar sus llamamientos. Esto es, en Corinto también había judíos, estaban esparcidos por todos lados, pero estos judíos rechazaron el mensaje que traía Pablo. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo. El mismo espíritu que los había inducido a rechazar a Cristo los llenó de ira y furia contra su siervo. Y si Dios no le hubiera protegido especialmente para que continuase llevando el mensaje evangélico a los gentiles, le habrían ultimado. Entonces Dios protegía a Pablo. El mismo espíritu que llevó a los judíos a rechazar a Jesús, el mismo espíritu que estaba llevando ahora a los mismos judíos a rechazar el mensaje que traía Pablo. Dios protegió a Pablo, de otra forma hubiera perdido la vida allí. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo y veamos cómo está escrito ahora aquí. Evitando razonamientos complicados y rebuscados, los mensajeros de la cruz se espaciaron en los atributos del Creador del mundo, supremo gobernante del universo. Ellos podrían pasar argumentando, pero no iban a argumentar. Ellos querían predicar el Evangelio. Ellos querían hablar la verdad tal cual era en Jesús. ¿Te das cuenta? Hoy día a veces nosotros perdemos el tiempo argumentando cosas que tal vez ni sabemos ni podemos responder, que suponemos que son así. Y dejamos de presentar el mensaje de la verdad para este tiempo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Con corazones rebosantes de amor hacia Dios y su Hijo, invitaron a los paganos a contemplar el infinito sacrificio hecho en favor del hombre. Así que ellos tenían mucho amor y ellos mostraron a Jesús como el sacrificio por cada uno. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Sabía que si aquellos que habían andado mucho tiempo a tientas en las tinieblas del paganismo pudieran tan solo ver la luz que irradiaba de la cruz del Calvario, serían atraídos al Redentor. Pues vamos a continuar entonces y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué fortaleció a Pablo en Corinto? Esto ya hemos visto qué es lo que estaba pasando con Pablo y cómo algunos aceptaban, algunos no aceptaban. Pero ¿qué es lo que fortalece a Pablo estando en Corinto? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 9 hasta el verso 11. Y allí leemos de esta manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Así que es lo que fortaleció a Pablo mientras estuvo allí. Recuerda que se levantó una oposición, pero ¿qué es lo que fortaleció a Pablo? Bueno, Dios le habló y dijo: hay mucho pueblo aquí, no te desmayes, nadie te va a hacer daño. Porque
estaba pasando algo interesante. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, era golpeado, era maltratado, era puesto en la cárcel, pero ahora Dios le dijo, no te va a pasar nada, no voy a permitir que te pase nada. Hay muchas personas que van a creer, así que él se quedó 1 año y 6 meses en ese lugar. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Leamos aquí. 1 Corintios capítulo 2, verso 2 y después el verso 5. Dice así, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. Así que entonces Pablo no quería saber más otra cosa, solamente quería saber a Cristo y a este crucificado. Y que no viniera sabiduría del ser humano, sino de Dios. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, vamos a ver lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Leamos este párrafo. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 203, leemos de esta manera. Aunque Pablo tuvo cierto grado de éxito en Corinto, la impiedad que veía y oía en esa corrupta ciudad casi lo descorazonaba. Entonces, ¿cómo se encontraba la ciudad? Es como Pablo se encontraba demasiado, vamos a decirlo así, aturdido. Y tal vez él podría ver que no avanzaba la causa del Señor. Casi estaba desanimado. Pero ¿qué más? Veamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en los Hechos de los Apóstoles, página 203. La depravación que presenciaba entre los gentiles, el desprecio e insulto de los judíos, causaba gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Así que tenemos los judíos, la gente de Corinto, lo que hacía, los gentiles. Él estaba poniendo en duda si realmente fue llamado a trabajar en ese lugar. No veía cómo iba a lograr armar allí el asunto, cómo iba a desarrollar el trabajo que Dios le había mandado a hacer allí. Sin embargo, había un trabajo que hacer. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Leamos allí. Y mientras estaba haciendo planes para dejar la ciudad para ir a un campo más promisorio y tratando fervientemente de entender su deber, el Señor se le apareció en una visión. Pablo entendió que esto era una orden de permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Fortalecido y animado, continuó trabajando allí con celo y perseverancia. Así que entonces, después de esta visión que le fue dada, él se quedó animado sabiendo que Dios tenía un trabajo que hacer allí y Pablo era designado para hacerlo. ¿No es interesante cómo Dios tiene misericordia de Pablo para que él no quede desanimado, le muestra lo que va a pasar y entonces Pablo se queda demasiado animado de tal manera que ahí pues se quedó animado predicando el Evangelio por mucho tiempo. Y estableció iglesias, por supuesto. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla. Queremos pedir que nos guarde, nos bendiga y que al aprender esta parte de la historia sagrada podamos cobrar ánimo de saber que Dios está en nuestro medio y en su debido momento también nos fortalecerá. Quede con nosotros, quede con todos aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.